pues a los señores Antonio Piñero, Ricardo Bedoya y Andrés Argote, que en el día de hoy pues tuvieron la generosidad de querer apoyarnos con esta iniciativa, este panel de expertos de Asobrangus y compartirnos su experiencia práctica a nivel de campo en el desarrollo de sus ganaderías. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar con Antonio José Piñeros, quien nos va a hablar acerca pues, de la conservación de patrimonio genético en su ganadería y sobre ganadería regenerativa. Al final de cada presentación vamos a hacer un pequeño panel de preguntas para todas las inquietudes que surjan durante las charlas. Antonio, quedamos en tus manos y de nuevo mil gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Asociación Angus y Brangus por esta invitación y a mis colegas por la paciencia y la consideración de aguantarse ese cuento que les voy a estar echando. Les voy a hablar primero, digamos, yo tengo una presentación preparada que habla inicialmente del tema de cómo fue que hicimos esa transformación a una ganadería sostenible regenerativa, los inconvenientes que tuvimos, los problemas que afrontamos y cómo los fuimos resolviendo, los resultados que logramos obtener. Eso porque considero que antes que hablar de la genética y de la producción de los animales, tenemos que hablar de nuestro suelo y de la posibilidad de producir comida de una manera sostenible para tener esos animales. Y después, la segunda parte, ya les hablo un poco sobre cómo, por qué Angus, cuál es mi relación con el Angus, cuál ha sido nuestro enfoque desde el punto de vista genético, nuestro planteamiento de rescatar los valores de una genética que ha tenido muchos años de adaptación a Colombia y de mantener una talla mediana, nuestra aventura buscando esa genética en Escocia y los resultados que obtuvimos con eso y al final pues ver algo por ejemplo de nuestra genética en su desempeño en el trópico colombiano bajo a través de toros que producimos nosotros en vacadas blancas para sacar F1 y Brangus por absorción. Entonces, a ver. Ok, entonces, nuestra finca Tamalá en el Huila, esto es las cabeceras del río Neiva, esta es la vía hacia Balsillas. Ahí están las coordenadas, 1790 a 2500 metros sobre el nivel del mar, un clima muy agradable. Aquí estamos en Tamalá y al frente de la finca El Suspiro, aquí manejamos dos globos que son Tamalá y El Suspiro, más adelante hablamos un poco de las características de los sitios. Aquí hay una imagen satelital donde se ve el globo de Tamalá que está en este lado, esta es la zona de reforestación y esta es la finca del Suspiro, este es el río Neiva que fluye hacia el sur. Es un valle interior que después este río Neiva sale hacia el río Magdalena. La finca Tamalá, nos sentíamos nosotros perdidos en el espacio porque estábamos atrapados en una espiral de dependencia contra natura, empleando por muchos años los métodos tradicionales de ganadería y agricultura aprendidos del establecimiento convencional, haciendo rotaciones alternativas en potreros extensos. Por ejemplo, aquí ven ustedes un potrero pelado, ya degradado, praderas degradadas, estamos aquí a 2000 metros. Estas son praderas degradadas que más adelante vamos a ver ya cómo han estado regeneradas. Estos son en suelo de ladera, en la finca Tamalá, bien paradas, se alcanzan a ver al fondo las vaquitas en ganadería extensiva. Aquí lo mismo, muy bonito el paisaje, pero potreros pelados y el ganado regado por todos lados. Igualmente, maltratando a nuestros animales con gritos, con latigazos, con esa cultura macho que nos enseñaron, con perros azotándolos. Azarándolos en el corral a caballo con perreros y chiflidos, más de lo mismo, perros en el corral, hierros candentes. Imagínense qué pensarán esas vacas de nosotros. Por el ego de tener la marca nuestra en el animal, les hacíamos ese daño, siendo desorganizados con la selección, desestructurando los suelos, utilizando rastrillos para renovar praderas, fertilizando con agroquímicos tóxicos, metiéndonos en aventuras de producciones de gramíneas especiales y de bancos de proteína y maíz para producir silos, etcétera.
y de esa manera disminuyendo gradualmente la rentabilidad de nuestra operación, beneficiando solamente a los bancos, la cadena de intermediarios, a los distribuidores, a los productores de todos esos insumos y máquinas que eran innecesarios. Felices porque estamos produciendo maíz. El instinto, el respeto, el sentido común subestimado de los resultados de desempeño social, ambiental y económico mediocre nos indicaban a gritos que debíamos tomar la decisión de modificar radicalmente los métodos de explotación. Nos pusimos a investigar qué hacían otros, qué proponían, dónde había gente que estaban con los mismos problemas que estaban haciendo. Buscamos y empezamos a descubrir, estamos gratamente sorprendidos porque encontramos que había científicos y autores y campesinos y sabios que ya estaban proponiendo alternativas sostenibles y amigables con el medio ambiente y que se basaban básicamente en el sentido común, la observación y el análisis. O sea que no estábamos solos, pero a medida que avanzamos nos dimos cuenta que afrontábamos un cambio traumático fuerte. Descubrimos la charla reveladora de Tech Talk de Alan Savory, que se las recomiendo mucho, y aprendimos a abordar nuestra relación con la tierra desde un enfoque holístico. Para mí fueron unos 22 minutos más importantes. Investigamos, estudiamos, consultamos con expertos, hicimos cursos de cultura empresarial ganadera con Michael de Rúa, el profesor Luis Carlos Piñeiro, estudiamos los textos de Sisman, Brown's Ranch, Joel Salatin, PRB, profesor Piñeiro, Judy Schwartz, el grupo de Carbon Soil Cowboys, que les recomiendo que lo busquen, La mierda de la vaca Restrepo, entre otros. Nos asesoramos, visitamos más fincas, viajamos, encontramos, conocimos iniciativas, investigamos con otras gentes, nos vinculamos a la red de ganadería regenerativa. Fuimos hasta el Japón mirando a ver los métodos de nutrición intensiva para ver qué tan sostenibles eran y ellos cómo estaban abordando el tema de la sostenibilidad. Aprendimos las leyes y los sistemas del pastoreo racional Boissin. Y todo esto nos llevó inevitablemente a adoptar unos cambios profundos que luego nos permitieron romper esa viciosa espiral de dependencia. Aquí estamos en una de las actividades con cultura empresarial ganadera, con el profesor Piñeiro da Silva, el autor de este libro tan importante, pues que se lo recomiendo también, aquí en Kobe, Japón, mirando y analizando cómo era el tema. Una hermosa vaca guayú, miren esa gordura con su cría. Y entendiendo cómo era el negocio de la carne más costosa del planeta, participando en eventos a nombre de la asociación, investigando con otras culturas y otros ganaderos de otras partes del mundo cómo estaban haciendo, en qué dirección iba. Aquí aparecemos en el Uruguay, ahí estamos con nuestro colega Ricardo, que más tarde nos va a hablar sobre el Angus, teniendo uno de los mejores Angus en Latinoamérica hoy día, porque Colombia hoy día tiene una de las bases de genética Angus que no tiene nada que desearle a la genética de Angus en el mundo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Mirando las plantas de sacrificio, entendiendo cómo funciona el negocio en diferentes plantas, en diferentes lugares, haciendo días de campo, averiguando la gente cómo hacía las cosas, compartiendo los conocimientos. Entonces, el cambio cultural es lo más difícil y es profundo, implica retar principios tradicionales. Fue necesario desaprender muchas prácticas y aprender otras. Al principio sufrimos mucho con los cambios. Sobre todo favorecer el bienestar animal. No se imaginan lo difícil que es que la gente deje de gritarle y pegarle y chiflar a los animales. Nuestro reflejo desde chiquitos cuando vemos una vaca es chiflarle y hacerle así, dale vaca, y el fuete. Eso lo tenemos allá adentro y tenemos que cambiarlo. Aprender y enseñar a manejar los cercos eléctricos fue un reto. Volvernos electricistas, a entender que era una instalación eléctrica. Acostumbrarnos a llevar el agua a los animales y no permitir el acceso de ellos a las quebradas y los ríos nos costó mucho trabajo, siendo consciente que hay quienes piensan, como hablaba el profesor Sorín en estos días, que para ciertas condiciones de fincas, ciertos pisos térmicos y ciertas características topográficas funcionan que tener los sitios de descanso con el agua para que los animales vayan a ella. Nuestro caso, por las características que van a ver, se presta para que lo hagamos de esta forma. Pesar todos los meses, medir, observar, llevar registro, hacer análisis de datos se volvió necesario. Entonces, ¿cómo teníamos, qué teníamos nosotros acá? Una finca, las fincas Tamaría del Suspiro, que les acabo de describir, 1.700 a 2.400 metros, trópico alto medio, 1.750 milímetros de lluvia anual, 10 a 27 grados centígrados, suelo franco arenoso, pH 5,157, 300 hectáreas de potreros, 380 hectáreas de potreros primarios y montaña, cabeceras de quebradas y 170 hectáreas de cultivos de árboles. Topografía quebrada 50%, ondulada 30%, plana 10%, fuentes de agua muy abundantes, nacimientos, permite acueductos conducidos por gravedad, bebederos móviles alimentados por mangueras superficiales en cada uno de los puntos de conexión. Para adaptarnos, que ustedes ya los que han oído y tienen cierto conocimiento de las leyes
universales del pastoreo racional basado en las 4 leyes. Nosotros lo que hicimos fue adaptarnos porque la teoría que ellos plantean es sobre un plano, coger usted y hacer la división de sus potreros basado en las áreas y basados en los periodos de vegetación y de floración y de recuperación de sus potreros. Y nosotros teníamos una topografía extremadamente compleja, ondulada, variada. Entonces, lo que hicimos fue potreros grandes de hasta 6 hectáreas, los mínimos de 1 hectárea, y ya esos por dentro los vamos subdividiendo en cuadritos que en muchos casos son de menos de 1/4 de hectárea. Entonces, potreros grandes del 30%, de 4 hectáreas el 25%, de 3 el 10%, de 2 hectáreas el 20% y de 1 hectárea el 15%. Subdivisiones diarias con hilo eléctrico y bastones plásticos. Hacemos rotaciones de 12 y de 24 horas dependiendo de los lotes, reposos que promedian en los 35 y los 60 días. Nuestra red de cercos eléctricos hoy día tiene 28 kilómetros de longitud. Nosotros, para entender, en este momento, para manejar más o menos entre 400 a 500 animales, tenemos 10 lotes, que cada lote se rota diariamente en rotaciones de ciclos de 45 días, que equivale a 450 divisiones móviles. Y 4 lotes que son de rotaciones cada 12 horas, que son lotes, digamos, de los novillos de ceba y de preceba, que tienen rotaciones cada 12 horas. Eso quiere decir que nosotros hacemos 600 divisiones, 630 divisiones por ciclo que repetimos 7 veces al año. Lo importante de esto es para que vean que cada cuadro móvil cumple con un ciclo de regeneración vegetativa, aumentando la materia orgánica, la salud del suelo, produciendo la llamarada abundante follaje que describen Bazán y Piñeiro y capturando más carbono de la atmósfera 7 veces por año, diferente a lo que hacíamos antes, que los mismos potreros los poníamos sí a capturar, pero capturaban 2 o 3 veces los ciclos durante un año. El modelo tiende a acelerar su producción aumentando la cantidad de forraje disponible anual y la capacidad de carga por hectárea. Pues aquí estamos empezando ya, instalamos las básculas eléctricas, el brete, los cercos eléctricos solares, los primeros trazos, explicando cuáles son los primeros trazos. Ya aquí vemos una finca en la calera donde ya aquí se va viendo la sombra que va dejando el paso de los animales. Ese pedazo negro que está es porque ese día cayó un aguacero tremendo y entonces quedó así el piso. Eso puede suceder y hay que tenerlo en cuenta. Ya el trazo con eléctrico en la calera, protección de las fuentes de agua, que es el tipo de bebederos que utilizamos nosotros, como mantenemos el agua permanentemente, ¿no? Inclusive en periodos de sequía tenemos agua afortunadamente, pues evitamos el estrés hídrico en los animales y es suficiente con este bebedero, mantenemos a todos los animales viviendo como los vemos diariamente, nosotros diariamente verificamos que todos los animales beban, que todos los animales coman sal y etcétera, digamos, su estado sanitario. Bebederos móviles, protegiéndolos, sacando los animales de las quebradas y de los ríos. Aquí estoy con la patrona cuidando el bebedero. Y desde luego las quebradas que las hemos ido reforestando en sus laderas y después lo vamos a ver. Mi encargado de más de 12 años y la mayoría del equipo de mi trabajo, a pesar de su buena intención y mis esfuerzos continuados, no aguantaron el ritmo del cambio y no logré que sintonizaran con el flujo natural del ambiente. Eso va a ser lo más difícil cuando uno quiere hacer este cambio. Primero cambiar el chip de uno y después cambiar el chip de las personas que trabajan con uno. Es difícil. Se sienten bajados de categoría. No entienden que no puedan gritar. No entienden muchos de los principios que tenemos que inculcarles. Tuve que dar la oportunidad a personas dispuestas a cambiar radicalmente la visión, desaprender para reaprender. Clave eso, desaprender para reaprender y asimilar el cambio. Ante muchos obstáculos encontramos, dudamos muchas veces, estuvimos a punto de dar reverso, a ver que los animales primero se empezaban a afectar. Hubo potreros que se empezaban a pelar y nada quedaba pasto. Los parásitos nos invadían porque paré las ivermectinas y entonces me llené de garrapatas. Me dieron unas oleadas de fiebre, babesiosis y anaplasmosis que me mataron muchos animales. Los árboles que sembrábamos, no se demoraban mucho en crecer. Los vecinos y los colegas me decían que era un loco romántico que me iba a tirar las fincas. O sea que el panorama fue gris por un tiempo y sin embargo mantuvimos el foco sin dejarnos vencer por las adversidades y las distracciones. Regulamos y diseñamos todo el sistema de producción a partir del enfoque holístico de nuestra relación con la tierra y el medio ambiente, alineando nuestras prioridades y haciendo todo dentro de ese marco holístico. Compartimos el conocimiento y la visión e involucramos a todas las personas dentro de nuestro radio de acción, incluidos niños de las escuelas y los jóvenes y los vecinos. Logramos beneficios directos para los humanos involucrados e indirectos para todos los demás. Mejoramos las condiciones ambientales de manejo y bienestar animal para los seres vivos que habitan nuestras fincas, implementando buenas prácticas ganaderas y reduciendo el estrés al mínimo.
capturamos de la atmósfera y fijamos en el suelo una cantidad de carbono mayor a la cantidad de nuestras emisiones, neutralizando nuestra huella de carbono y contribuyendo significantemente a la disminución del calentamiento global. Eso es importante. Claramente la ganadería es una de las soluciones para reducir y para revertir el calentamiento global a través de la regeneración de nuestros suelos. Abordamos la regeneración del suelo como base en nuestro sistema, adoptando prácticas amigables que estimulen la biocenosis y promueven el aumento de la materia orgánica, la actividad natural biológica en nuestro suelo y superficie, la siembra de árboles nativos frutales y maderables, el aumento de elementos nutritivos disponibles, la proliferación de especies vegetales nativas diversas que se convierten en los forrajes de alta calidad disponibles para nuestros animales administrados en sistemas de pastoreo y pastoreo racional. Aquí vemos un lote de novillos ya en pastoreo racional, en engorde, un lote de novillos en balsillas, novillos gordos. El bienestar animal, que es el prioritario en nuestra operación y nuestras acciones, están dirigidos a disminuir el estrés. Entonces hicimos un reglamento que lo tenemos en todos los corrales de las fincas. Los animales son seres vivos, se les respeta y se considera, se encorralan en el menor tiempo posible, se les llama con voz calmada, no así como estoy hablando yo, se inducen con banderas, trapos, sonajeros, deben tener agua disponible. El estrés afecta el bienestar, no se azotan, no se chuzan, no se gritan, no se silban, no se arrean, no se queman y no se permiten perros dentro del corral. Perros afuera que nos ayudan para el pastoreo, sí, nosotros los utilizamos, pero los perros nuestros llegan hasta afuera del corral y allá se aplantan y no pueden entrar. Aquí un ejemplo de manejo con banderas en el corral, donde no se gritan los animales, se disminuye el estrés y ellos se acostumbran y trabajan mucho mejor. Bienestar animal, abundante, sombrío y forraje. Bienestar animal, estos son árboles que hemos sembrado de árbol loco, chachafruto para generar sombrío y además alimento, y ellos tienen un ambiente muy agradable. La salud del suelo. Eliminamos el uso de productos químicos de síntesis, incluyendo fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, insecticidas, parasiticidas, ivermectina, desde luego. Como resultado, hoy proliferan los escarabajos coprófagos y las lombrices que descompactan nuestro suelo de forma natural, sin romper las raíces de las plantas y descomponen el estiércol, convirtiéndolo en materia orgánica de alta calidad. Entonces, usted va, visita nuestros potreros y encuentra cada rato aquí el montoncito ya de tierrita que han estado sacando, y usted abre esta bosta y encuentra cantidades de orificios y de cucarroncitos que se han recuperado, que están haciéndonos el trabajo, que son nuestros socios. Aquí está otro ejemplo, y aquí está precisamente uno de ellos que lo saqué en un papelito y le tomé una foto para volverlo famoso a don Escarabajo, el socio. Conservamos los suelos sin romper su estructura con arados y subsoladores. Respetamos el tiempo que le ha tomado tomar la estructura del suelo. Enseñanzas del profesor Piñeiro. ¿Cómo es que uno no es capaz de tener en cuenta cuánto tiempo se demoró en tomar esa estructura, ese suelo, para que uno venga de sabio con un fierro a desbaratarlo? Aprovechamos la biocenosis y la actividad microbiana anaeróbica y la proliferación de microrrizas que benefician toda la actividad vegetal. Les recuerdo nuevamente, yo aquí no pretendo decirles a ustedes cómo hagan nada en las fincas de ustedes, pretendo compartir cómo hicimos nosotros, cuál es nuestra experiencia, cómo la embarramos y qué fue lo que aprendimos. Aquí hay un ejemplo de pastoreo racional. Mire un potrero ya con amplia cantidad de forraje. Al fondo hay botón de oro. Mire la altura del pasto con respecto a los animales. Aquí hay una comparación de este mismo potrero en el año 2012, que estaba degradado, totalmente degradado, y aquí está este mismo potrero en el año 2019, la cantidad de pasto que produce hoy día con el botón de oro, etcétera, complementando la nutrición de los animales que allí pastan. Conservamos las especies de gramíneas o pastos nativos, como las otras plantas alimenticias de hoja ancha y arbences, y sembramos algunas leguminosas perennes, arbustivas y rastreras. La ensalada disponible de gramíneas de leguminosas incluye poa, azul horchoro, quicuyo, carretón rojo, blanco, lotus, gordura, estrella, botón de oro, no revuelto con otras especies de hoja ancha que están presentes y hemos ido descubriendo. Estamos descubriendo muchas de las que tenemos aquí, yo no las conozco, ni siquiera mis encargados, hemos ido poco a poco descubriéndolas y sabiendo, porque son nutritivas y el ganado se las está comiendo y algún valor tienen y por algo se las comen. Hemos descubierto que tenemos algunas que son limpiadores del hígado, otras que son buenas para el páncreas, otras que son para la sangre. Son una cantidad de hierbas que son medicinales inclusive para los humanos y están allí presentes y nuestras vacas se las comen. Obviamente hacemos aforos de pradera para poder determinar los kilos de materia que están produciendo nuestras praderas y saber cómo han mejorado. Praderas que aforamos hace 4 años en 1,5 kilos, este año están produciendo 4 kilos de forraje sin haberle agregado ningún agente externo que no fuera el fertilizante producido por nuestras vacas y el control de acidez producido por la orina de nuestras vacas.
Este potrero en esa época tenía 2 kilos de forraje. Este es un rebrote, 30 días en Tamalá, 1800, esto es 1790 metros, esa altura está mal ahí, son 1800 metros. Sembramos los árboles nativos para proveer sombrío, entonces diferentes árboles, aquí hay unas especies, voy a ir más rápido porque si no nos alcanza el tiempo, pero entonces aquí se ve, hicimos un vivero, aquí hay siembra de botón de oro con germinación de días de sembrado, a 25 días de sembrado, vivero con especies nativas que estamos sembrando en todas partes. Sembramos en los cercos vivos y dentro de los potreros hemos separado algunas zonas y como nos está sobrando comida a través del método de pastoreo racional, nos podemos dar el lujo de ir sacando el 10 o el 15% de cada área, de cada potrero para irlo sembrando y dejarlo desocupado durante casi 2 años para después volver a recuperar ya con silvopastoreo. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, aquí al fondo, aquí se alcanzan a ver ya los lomos del ganado debajo de estos árboles que fueron sembrados por nosotros. Aquí se ven debajo de un bosque que hemos sembrado de chachafruto y árbol loco, el chachafruto súper nutritivo, aguacates también estamos sembrando, cedros, etcétera. Aquí se ven bajo los botón de oro también. Ok. Aquí hay un ejemplo ya del pastoreo racional y el corte del pasto. Esto es en la finca La Calera, 3000 metros de altura. Que se ve cómo va quedando la pastura y se ve en la altura, a la pastura a la cual acaban de entrar, pues que están tapados de pasto. Más de eso, bueno. Plan sanitario, no voy a demorarme mucho, pero el plan sanitario nuestro, al suspender las ivermectinas, tuvimos una grave infestación de garrapatas y es el coco nuestro. Todas las garrapatas que ustedes, queridos oyentes, no tienen en sus fincas, todas esas viven en la finca nuestra. Es impresionante, las épocas de cambios de clima es impresionante, sobre todo la bófilos, la pequeña, que nos ataca mucho y nos produjo muchas muertes. Pero para nosotros el enfoque del plan sanitario es importante tener en cuenta esto, y es que hay que recordar que en nuestra visión holística consideramos todos los factores en juego, su rol y su relación mutua para tomar decisiones y planear controles intentando un balance ecológico. Con esa visión no reduccionista evitamos la fórmula curativa específica y enfocada a un solo factor. Abordamos los controles de parásitos con varias medidas preventivas y prácticas que son complementarias. En principio consideramos que en nuestro entorno tenemos vacas, potreros, pasturas, árboles, arbustos, forrajeros, aves, insectos, incluidas las garrapatas, reptiles, otros mamíferos, además se le pegan a los reptiles, silvestres, suelos, biocenosis, clima con sus cambios, vecindarios, nuestra propia mano interviniendo, etcétera. Todos estos factores, entonces hay que mirarlo todo. En nuestro plan sanitario, nuestros objetivos es disminuir y minimizar el efecto de los factores que producen estrés en nuestros ganados, entre ellos la acción de los parásitos internos y externos. Partimos de asegurar que tengamos animales bien nutridos, con acceso a aguas limpias, oferta variada y abundante de forraje natural, fresco, disponible para pastorear correctamente, suplementados en cuanto a minerales y un buen nivel de bienestar en un entorno sano y rico en biodiversidad. Los animales no estresados se defienden mejor de los ataques del medio. Eso es clave. Entonces, basados en eso, pues nosotros las prioridades, primero que todo el agua, el forraje, que estén comiendo, que tengan sombrío, que tengan suplementación mineral, que tengan sus vacunas de ley, los ciclos, la cicloaftosa, etcétera, agregamos el carbón rayo, el control parasitario con albendazol en vez de ivermectinas y nuestro protocolo sanitario, pues desinfección de ombligos y supervisión de que tomen los calostros. Más adelante, cuando tienen antes de los 8 días, después los tatuamos y los elastramos. Control de la garrapata y mosca, pues tenemos unas soluciones, utilizamos una que se llama Isodimos, que hacen en Yopal, que es una solución con base en NIM, extracto de NIM con ajo y tabaco, se la aplicamos con brocha, un pour-on, la aplicamos más o menos cada 60 días, dependiendo de las lluvias y de la infestación, y cuando hay demasiada infestación de mosca y cambios de clima con mucha garrapata pequeña, reforzamos con baño mosquicida de amitraz con cipermectina. No utilizamos hormonas para nada, ni anabólicos, desde luego, como promotores en nuestra ganadería. Ahí habla sobre que tenemos como lo que les acabo de explicar desde luego, para nosotros la presencia de árboles es muy importante porque tenemos ahora una cantidad de aves que no había antes, que ahora que también comen garrapatas. No utilizamos ivermectinas, hacemos exámenes clínicos de sangre de animales sospechosos, digamos, verificamos cuál es el bicho que vamos a atacar antes de ponernos a atacar a todo el mundo a la loca, y cuando tenemos síntomas, pues ya que tenemos comprobados clínicamente, pues tratamos con oxitetraciclina y diaceturato de imenacene, hemoparo y misol. Hemos experimentado con nuestros atos, han aumentado su resistencia y adaptación a la presencia de una cantidad
relativamente baja y permanente de garrapatas en los potreros. Quiere decir que tenemos una raza Bostaurus adaptada en el trópico a 1790 metros, que nuestra pérdida por incidencia de fiebre de garrapata hoy día es mínima. Fomentamos la formalización del empleo rural, mantenemos actualizado el personal en buenas prácticas y tecnologías aplicadas al campo y involucramos a las nuevas generaciones compartiendo el conocimiento con los niños de las escuelas de primaria. Aquí hay ejemplos de capacitación, capacitación sobre cultivos orgánicos, invitamos a la gente, esto es en nuestras instalaciones, a todos nuestros vecinos y a nuestros trabajadores, sobre cultivos y controles biológicos, sobre sobre compostaje. A los niños los invitamos cuando hacemos jornadas técnicas, aquí están invitados los niños cuando estamos haciendo una jornada de medidas bovinométricas con ecógrafo, entonces la explicación para que ellos empiecen a familiarizar y entender que aquí hay una serie de cosas muy interesantes de la tecnología bien aplicada al campo, que son absolutamente apasionantes y que aquí hay futuro para ellos en el campo sin necesidad de tener que irse a las ciudades. Desde luego, pues actividades en la escuela, con la comunidad sobre temas de plantas medicinales para mejorar, desde luego donaciones de libros que hacemos nosotros permanentemente, con la comunidad, días de campo y énfasis en temas de reganía regenerativa, donaciones de libros a las 2 escuelas que sostenemos, eventos sociales que hacemos, desde luego el asado del Angus y pues obviamente, pues a lo que vinimos, que es por lo que estamos hablando acá. Desde luego documentamos todos los procesos, medimos constantemente todos los indicadores, tenemos software ganadero, eso nos permite pues hacer proyecciones y tenerle un pulso a nuestra operación. Desde luego sentimos que estamos aplicando, innovando con estos procesos porque estamos adaptándonos a el medio para lograr ser más efectivos y producir la mejor carne a menor costo. A los 6 meses de haber tomado la decisión de hacer los cambios, aumentamos la oferta forrajera a los 6 meses en un 100%, incrementamos bienestar de trabajadores y ganados, redujimos los costos por insumos agropecuarios a cero prácticamente, digamos solamente drogas mínimas, aumentamos ganancia de peso promedio, mejoramos índices de sanidad animal, mejoramos captura de carbono en nuestras pasturas y arborizaciones, mejoramos rentabilidad de la operación, hoy producimos proteína animal de la mayor calidad a menor costo. Y aquí llegamos a la genética. ¿Por qué Tierra Laja Aberdeen Angus? La raza fue importada a Colombia en 1896 por mi bisabuelo, primero en tren desde Escocia a Inglaterra, luego en vapor desde Liverpool a través del Atlántico a Barranquilla para subir en vapor de rueda por el río Magdalena hasta Honda y en champanes tirados por mulas desde la orilla del río arriba hasta el puerto de Caracolí en la hacienda de Trapechito en Neiva. Es un viaje largo. Esos tipos eran unos berracos. De allí caminaron 80 kilómetros de trocha hasta sus haciendas en la sabana del río Balsillas, valle interior andino de 2.200 metros de altura en las cumbres de la cordillera oriental. Para entonces ya la raza la habían llevado a Estados Unidos, a Canadá y Argentina desde 1879. Unos dibujos que hice yo hace tiempos cuando quería ilustrarle a mis hijos sobre cómo había sido esa historia. Entonces aquí se están cargando los animales a un barco, después aquí van subiendo por un barco, por el río Magdalena, barco de ruedas, ya están animalitos, van subiendo por ese río. En esa época todavía no había babesiosis en nuestro territorio. Y aquí pues a pie, por esas llanuras duras, ahí cuenta la historia que hubo que hacerle alpargatas a las vacas para que no se dañaran las pezuñas en ese suelo rocoso de esa llanura huilense para subir hacia las planadas de Balsillas y llegaron a este sitio, que es una belleza, y es Balsillas Caquetá, esta es la finca Pinar del Río, que es la finca de mi señora madre, a 2.400 metros de altura. Miren estos paisajes con palma de cera, con un bosque, aquí se mezclaban los venados y los osos de anteojos que los veía uno por los potreros hace años. Ahora han vuelto. La genética Angus, obviamente esto ya lo saben ustedes, esto aquí le estoy lloviendo sobre mojado, pero tengo que repetirlo, mundialmente famosa, reconocida por la calidad de su carne, además de su precocidad, rusticidad y habilidad materna. Estas últimas cualidades son ventaja definitiva a la hora de planear un plan de repoblamiento del hato ganadero. Lo del reconocimiento comercial es importante en el mundo de las marcas reconocidas y un mercado sujeto a leyes de oferta y demanda. La carne Angus es la más demandada y pasó a ser simplemente de una raza, de una marca de carne, la más reconocida, apetecida en todo el mundo. Hoy día se encuentran restaurantes de carne con el nombre Angus en todas las capitales importantes del mundo. Habilidad materna. Esto es la maravilla, unas principales ventajas y cualidades que considero yo en esta raza, porque pues aquí nosotros tenemos nacimientos prácticamente todos los días, porque como no tenemos estaciones, estamos todo el día, y ahora por nuestro sistema de rebaños, ya les explico. Entonces la habilidad materna, pues que es una maravilla de estos animales, vaquitas con un ternero al año, consistentemente, muy saludables, muy protectoras, muy fértiles. Entonces, una de las grandes cualidades de esta raza. Nuestro interés por la ganadería genética pura tiene sin duda un elemento de tradición familiar que honramos
y nuestro objetivo primordial es producir un animal eficiente, funcional, rentable y adaptado a nuestro medio y que sea capaz de producir a pasto carne de alta calidad. Aquí es importante decir esto, producir y preparar animales de show para la pista y la venta de genética de animales de pista es una empresa en sí misma, eso es una empresa en sí misma, que cumple esos objetivos y que requiere de tiempo, una admirable dedicación y recursos que nosotros no tenemos. Hicimos unos amagos con buenos resultados a nuestro inicio, pero tuvimos que definir nuestras prioridades, o hacíamos una cosa bien o hacíamos la otra bien. Entonces optamos por enfocarnos en nuestra producción de carne genética para nuestras fincas, o sea, sí hacemos genética para nuestras fincas y nos marginamos de las pistas. Dicho esto, vale la pena decir que nuestra selección materna tiene una gran énfasis en el poder de las líneas maternas, nuestra selección genética, valga la redundancia. Entonces, sí, y en ese orden de ideas, pues nosotros tuvimos en el 2008 una campana reservada, que era esta vaca se llamaba Tierraleza Tambora, que tuvo estas dos mellizas que se ven al lado, una con una patica ensellada, porque la vaca, como no la reconoció, le partió una pata, y esas dos mellizas, a su vez, cada una ha tenido, a los 13 años de edad, cada una ha tenido 10 crías, o sea, tienen 20 nietas de esta vaca por inseminación artificial, de estas vaquitas. Esta vaca tuvo 4 crías más y después desafortunadamente tuvo un accidente y se cayó en un vallado y no la pudimos salvar. Entonces, digamos, hicimos eso, nos pareció interesante. Qué bueno que haya gente que lo hace. Tengo colegas que ahorita me sucede que lo han hecho con gran éxito, sobre todo para mejorar la genética de nuestro país y para poner en alto el nombre de nuestra raza. Pero nuestra prioridad por hoy es dedicarnos a producir los animales y a producir la carne. Cuando llegó el Angus a Estados Unidos, los americanos, pues que estaban en plena revolución verde, produciendo producción agroindustrial, entonces lograron ese superávit de alimentos producidos con la revolución verde, con maíz, sorgo, avena y otros, y constituyeron una oferta barata de comida muy buena. Entonces la raza la fueron agrandando y agrandando ellos y los canadienses, para favorecer pues animales con mayor capacidad de poderles meter grano y hacer animales más grandes, y crearon los que se llamaron los Angus New Type. Yo tuve mucho de esa genética porque después de mi bisabuelo y mis abuelos, cuando ya se acabó las relaciones con Escocia, empezó a traer y empezó a dominar Estados Unidos, claramente, pues todos pusimos genética americana, que era lo que había que poner. Entonces aquí les tengo un ejemplo, que es este Tierraleja Abejorro, que es un toro que a los 5 años, aquí en Tierraleja, en la Calera, pesaba 1098 kilos, un toro que cuando lo vendimos pesó 1120 kilos. Entonces era un productor de carne extraordinario, pero muy grande. Estos partes de los toros que nosotros teníamos, Alpino, que era un toro que a los 6 años pesaba 980 kilos. Miren la diferencia de altura, claro que no están pegaditos, pero de altura de él con la persona que está al lado, la tengo como referencia cuando veamos los escoceses. Este otro toro magnífico nuestro, uno de los varones importantes nuestro, que fue Pippen también, pero era un toro pues de 874 años, con vacas en el potrero, en la loma, a los 7 años. Usted lo cuida un poquito, un toro que los llega a los 900 y pico kilos fácilmente. Los animales nativos de TEA original eran de frame 3 y 4 y se fueron convirtiendo en animales de TEA grandes frame 5 y 6 a la vuelta de varios años. La genética dominante disponible hoy en día en estos países soporta una influencia fuerte de dichas TEA grandes dados origen modificado. Eso es muy importante a la hora de formular proyectos ganaderos en tierras del trópico como el nuestro. Animales grandes requieren más agua, más espacio, más comida, y los más pequeños menos, son más moderados, y ya claramente está comprobada la relación entre un menor tamaño y una mayor precocidad y habilidad materna. Está obviamente comprobada. Entonces nosotros buscando reconvertir para volver ese animal más funcional y tratando de rescatar la genética colombiana de 120 años de adaptación de allá, de las fincas de mis ancestros, pues me puse a buscar la genética nativa donde fuera que existiera y me puse a viajar por todo el mundo, a averiguar dónde la había, primero por teléfono. En esa época el internet no era tan bueno, me tuve que ir a muchos lugares para lograr encontrarla y finalmente pues logramos, pero fue difícil. Cuando llegamos, por ejemplo, al hato de Ballindalloch en Escocia, que fue donde, según los registros que yo investigué, salieron los hatos de que fueron exportados en esos años a Colombia, encontré que ya el ganado lo habían agrandado, ya lo habían vuelto New Tap también, los escoceses ya habían cedido ante la presión americana y habían agrandado sus ganados. En Estados Unidos busqué los sitios que tenían, digamos, alguna referencia, que estaban tratando de moderar el tamaño. Entonces fui a dar a Sinclair Genetics, a los que no los conozcan, Sinclair Genetics, se lo recomiendo mucho, en Pensilvania,
Y miren estas bellezas de vacas, nada malo tiene esa vaca, excepto que es demasiado grande para lo que yo quiero, pero espectaculares. Buscando el ganado rojo que yo veía, me decían, no, que hay un tipo que estaba dedicado a regular el tamaño, no sé qué, y pues encontremos, buenos, que estos tenían una genética en-bar maravillosa roja, pero vacas muy grandes, maravillosas, muy bonitas, muy grandes para nosotros. Aquí estábamos. Fui a dar al rancho 5L de Larry Melhoff en Montana, que el papá de Norseman King, porque me habían dicho que él estaba regulando el tamaño, evidentemente lo estaba haciendo, todavía no tanto como yo quería, pero sí vi estos, por ejemplo, estos troncos de hermosas novillas, un poquito grandes para nosotros, pero ya estaba enfocado el mercado americano en disminuir su tamaño. Aquí yendo yo ya al castillo de Ballindock en Escocia, buscando la genética, allá viendo las vacas de Ballindock, sonriendo para la foto, pero no muy contento por el tamaño de lo que estaba encontrando. Terminé en el Pedigree House de la Sociedad Angus a buscar los registros de los libros, los registros de exportación para tratar de ubicar los atos y las genéticas de los que habían llegado, de los que había exportado mi bisabuelo a Colombia. Tomé los registros de los animales como los imaginaba yo que debían ser y como los que habían en las fotos que había en la casa de mis abuelos. Y bueno, aquí les traigo algunas de las fotografías de lo que hay allá, algunas vacas que dirán uno, eso que hay de fecio, que hay tan absurda, pero bueno, esa era la interpretación del artista y los estados de gordura absolutos a los que llegaban. Aquí hoy día tenemos fenotipos relativamente parecidos, un poco más huesudos. Una de las cosas importantes que vi del ganado escocés es que el hueso es un poco más chiquito y es más musculoso. Aquí un ejemplo de uno de los cuadros allá que había en la sociedad, en las oficinas de la sociedad y que tuve la oportunidad de registrar. Finalmente, en el año 2006 localizamos en Escocia la genética de Aberdeen Angus nativos escoceses en manos de un productor, Jordi Soutar, y su ganadería Don Luis, dedicado por convicción y encargo institucional de la Fundación de las Razas Nativas de Escocia al rescate de las únicas familias existentes de la genética nativa sin modificaciones. Por fin encontramos los animales como los queríamos. Entonces, llegamos a Angus, arriba por la carretera, cruce a la derecha, no sé qué, donde están los Highland, que son muy bonitos, y llegue a la casa de los Soutar, que tienen una estufa espectacular con una decoración de vacas Angus, y pongo esta referencia para que vean la altura del toro con respecto al ser humano aquí, y bingo, aquí está el primero que encontré. Don Luis Excalibur y es 0.70 en el 2006, de Don Luis, es uno de los toros que trajimos a Colombia para nuestra ganadería. Aquí yo no podía creer, pues, un toro que en ese momento pesaba 801 kilos, lo metimos a la báscula, era impresionante, era puro barril. Las vacas en los prados de allá de la finca de Kingston Farm, de los señores Soutar, de genética Don Luis. Claramente, pues muy Angus, muy bajitas, huesito más delgado, muy musculosas. Miren esos tamaños de vacas tan espectaculares. Y estos son algunos de los toros que había y que nosotros trajimos para nuestra ganadería, porque lo que hicimos fue trajimos en ese momento cerca de 5,000 pajillas de diferentes toros, de 3 familias para poder hacer el programa que estábamos desarrollando. Este fue uno de Excalibur, este es otro, Corta Kiboy, este es otro, Ivson, este es otro, Gypsy Earl, este es otro, Red Ensign, y este es el otro, Red Edat. Estas ya son vacas que tratamos de tener unos embriones, pero en ese momento ya los señores de Don Luis Genetics habían hecho un acuerdo cerrado con Sinclair Genetics de Estados Unidos, le han comprado todos los embriones y no había forma de negociar embriones en ese momento. Ya cuando lo pudimos hacer, se cerraron los protocolos y no hemos podido volver a traer la genética a Colombia, aunque insistimos a ver si se normaliza un poco la situación para que podamos volver a traer genética para continuar refrescando nuestro programa genético. Con esa genética empezamos a hacer nosotros la inseminación aquí en Colombia. Hicimos inseminación, hicimos unos embriones e hicimos el resto de inseminación por ciclo natural. Tenemos un inseminador muy bueno que vive con las vacas. Estos son los primeros embriones que hicimos. La idea era, obviamente, para hacer nuestros toros y poder poner nuestros toros a los vientres. Nuestro plan siempre ha sido mantener nuestros vientres y a esos vientres meter los toros escoceses para mantener todo el valor genético de la vacada adaptada. Nosotros, como manejamos un tema de responsabilidad paterna, paternidad responsable, necesitamos, nuestros atos no podemos manejar grupos
grandes de animales ni mezcla con varios toros. Entonces manejamos son familias o rebaños o manadas de que son un toro con 45 vacas y ellos viven juntos toda la vida, con excepción del momento en que repartimos los destetos. De resto siempre están juntos todos sus ciclos y de esa manera lo controlamos para estar absolutamente seguros y de esa manera lo estamos manejando y se genera un bienestar y unas asociaciones muy interesantes de familia que después vamos a discutir cuando tengamos tiempo. En la parte, en la calera mantenemos un hato con 30 vacas elite donde hacemos, pues, sacamos los toros y hacemos los embriones. Aquí la primera generación de nuestras vaquitas, de nuestras genéticas escocesas, nuestras vacas colombianas. Este fue uno de los primeros toros, que fue unos toros insignes, tenerla justo con su mamá a los 4 meses. Miren esa belleza de animal. Este ya es uno de los toros que estamos sirviendo, con esa misma genética estamos sirviendo en este momento en Huila. Es un toro que a los 5 años tiene 810 kilos, correcto, este es marino. Otro toro de los que hemos producido allí. Este era uno que cuando estaba pequeño, que fue un toro rojo muy, muy bueno, hijo de Excalibur, que es negro, pero tiene gen recesivo rojo, produce unos rojos espectaculares, unas lecturas, índices de ojo de lomo superiores a todos los demás. Lo mismo con este justo 187, una gran musculatura, y este fue un toro larguísimo que nos produjo una cantidad enorme de hembras espectaculares que hoy estamos también reinseminando. Igual que este Macbeth King, su característica. Fíjense que la mayoría de todos estos animales, ustedes se dan cuenta, el pelo es fino. El hecho, él me decía, no, que es que la genética escocesa los vuelve peludos. Negativo, eso no es así. Si yo los tengo en el clima que los tengo, miren ustedes no han visto ningún solo animal peludo. Cuando estamos arriba en 3.000 metros, produce más pelo por el frío, porque tenemos noches de 0 grados y menos 0 grados. Pero cuando estamos a 2.000 metros, todos son pelifinos. Estos, por ejemplo, están a 3.000 metros y sin embargo son pelifinos. Aquí era para ilustrar que los tenemos comiendo chusque en silvopastoreo. Estas son dos de las dos mellicitas las que les mostraba de esa vaca que fue campeona reservada. Y aquí están ellas, pues, habla sobre sus datos, que a esta edad, 13 años, pesan 580 y 550 kilos y 10 partos cada una. Son unas productoras de terneros absolutamente espectaculares. Un saladero portátil de los que diseñamos para manejar allá, la pinta de los terneros en el bebedero, una vaquita de manejo en el corral, una vaquita que es muy linda, que la estamos cuidando mucho porque tiene unos índices y unos parámetros genéticos espectaculares. Y bueno, paisajes ya el fenotipo empezó a emparejarse mucho y pues estamos muy contentos con el resultado porque creemos que estamos logrando lo que estábamos buscando. En el 2015, la Universidad de Antioquia, el Grupo Gama, se interesó y decidieron hacer un estudio genético porque les pareció interesante la conservación genética que estábamos haciendo, el rescate de esos genes y a ver, poder comparar con animales que llevan mucho tiempo en Colombia y con la genética escocesa que estábamos trayendo para comparación, y se hicimos durante 2 años, se analizaron 270 individuos, medidas bovinométricas, ecografías de ojo de lomo y grasa subcutánea, se hicieron genotipificaciones, sacaron muestras de ADN, cuadros comparativos, etcétera. Durante 2 años un estudio muy interesante. La conclusión importante es que los indicadores de peso vivo, área ojo de lomo y grasa de anca son más favorables cuando los tenemos cruzados con el escocés nativo. Y ahí está, ese estudio existe pues para consultar a quien esté interesado. Conclusiones: el círculo virtuoso existe y resulta antagónico con la revolución verde y el patrón convencional establecido. Creemos en los resultados de miles de años de selección genética de la madre naturaleza y luego de ganaderos, cuidadores de sus ganados que conocían más que nadie sus animales en el potrero y en el gancho. Aplicando el sentido común es posible un futuro sostenible, social, ambiental y económicamente. En Colombia podemos producir a pasto la carne más reconocida del mundo de forma sostenible, empoderando al productor con conocimientos y tecnologías sostenibles, con menores inversiones en insumos y maquinaria, mejorando el suelo y recuperando la cobertura vegetal, mejorando el clima de las relaciones familiares y laborales, impactando socialmente y transformando de manera positiva la cultura en el campo y la relación del hombre con la tierra, ofreciendo oportunidades de futuro para los jóvenes del campo con una mejor calidad de vida en el ramo de la producción de alimentos sanos y contribuyendo a disminuir el calentamiento global. En Terrales Jardín Ángulo les ofrecemos esa genética de escocés nativo en forma de animales vivos, asesoramos la formulación de sus proyectos y aportamos basados en nuestra experiencia, los aprendizajes que tenemos y lo que podemos replicar. Hablamos aquí un poco de nuestras fincas, que no los voy a alargar porque pues ya las vimos en generalidades, algunos detalles de las fincas, los novillos de engorde en las haciendas de Valsillas,
datos de la finca de La Calera. Y esto importante, toretes Angus puros adaptados al trópico bajo colombiano. Proveemos toros puros Angus como reproductores de potrero para haciendas en Casanare, Cauca y Caquetá. Estos toros con la genética escocesa están allá, mírelos allá, entre el barro, entre el agua varios meses del año, sirviendo vacas blancas. Obviamente el estado, este es un animal de sabana que trajeron al potrero para que yo lo pudiera ver, al corral, que lo tiene en la sabana de Orocue, en el Casanare. Y estas ya son crías de esos toros en absorción que están haciendo a Brangus de 3 octavos, con esa genética. Bueno, vemos los toros, vemos ya el lote de las primeras generaciones de ellos, de los terneros, y ese programa en condiciones muy adversas de clima y de manejo llanero, que ustedes saben que es una ganadería bastante a la antigua, y digámoslo de esa manera, pues miren las condiciones en que tienen que vivir estos toros durante 3 o 4 meses del año. Sin embargo, pues están produciendo terneros a diestra y siniestra. Esto es en el Caquetá. Estos ya son animales cruzados precisamente, pero estamos cebándolos en las fincas nuestras del Huila. Y esto es un ejercicio de unos animales también cruzados, F1. Entonces, un enfoque holístico resulta en un antagonismo radical que nos lleva a una transformación profunda, positiva y replicable. Nuestras prioridades hoy día son tejido humano, suelo, forrajes y bosques, genética ganadera, bienestar animal y trazabilidad. Después de 2003 implementamos el manejo holístico. Hoy somos la primera y única ganadería sostenible regenerativa, ciclo completo con trazabilidad de ganado Angus con influencia genética Aberdeen Angus escocés nativo, basados en los atos con más de 120 años de adaptación que se importaron de Escocia a Colombia por primera vez a las tierras del trópico alto del Caquetá del Huila en 1898. El resultado, humanos felices, produciendo con rentabilidad alimentos sanos en forma de proteína animal de alta calidad, en ganados Angus de superior eficiencia con trazabilidad, criados y alimentados con forrajes naturales en pastoreo y silvopastoreo, en un suelo sano en vías de mejoramiento con huella de carbono reducida. Bienestar humano y animal, ganadería sostenible y regenerativa para un mundo mejor. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Les pido excusas por haberme alargado y por tanta carrera. Perdónenme, por favor, los que siguen detrás de mí. Muchas gracias. Voy a devolverle el control al señor moderador. Antonio, mil y mil gracias por compartir tu experiencia. Hay unas 3, 4 inquietudes para posteriormente dar continuidad con el panel al señor Ricardo Bedoya. Nos pregunta Ana María Franco si se hace algún tipo de seguimiento del producto finalizado y qué parámetros utilizan para medir la calidad de la carne. Afirmativo, Ana María. Lo que hicimos fue que con un grupo de ganaderos nos asociamos hace ya varios años y formamos una comercializadora que se llama Comercializadora Asobrangus Comercial, y lanzamos un producto, una marca de carne que se llama Angus Azul, que es la carne que ustedes pueden encontrar en grandes superficies. Efectivamente, Angus Azul, para recibir las canales, tiene unos parámetros determinados de calidad y unas gradaciones de canales, y obviamente nosotros pues producimos Angus puro para ellos, y nuestra producción hoy día se vende completamente a través de Angus Azul bajo los estándares de calidad y los sellos aval de la asociación que avala Angus Azul, además de los sellos de sostenibilidad que son muy importantes que tiene esa marca, que selecciona las fincas que cumplen con parámetros de sostenibilidad para la producción de carne. Gracias, Antonio. Pregunta el señor Alejandro Suárez si en la finca de La Calera ha tenido problemas de mal de altura con los animales. Buena pregunta, Alejandro. Negativo, y voy a explicar por qué. Resulta que la base genética de nuestras hembras viene de las fincas de los Angus de Valsillas, que son, curiosamente nos enteramos después de mis investigaciones en Escocia, el hato ganadero de Angus numeroso más alto en el planeta. Resulta que en el mundo las ganaderías que se desarrollaron de Angus, todas, la mayoría fueron Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay, Australia, al nivel del mar. Y en Europa al nivel del mar, Escocia al nivel del mar. Nosotros, las que trajo mi bisabuelo de una vez en 1898, las trajo a 2.400 hasta 2.700 metros de altura, y nosotros nunca hemos experimentado, ni siquiera a 3.000 metros de altura, problemas de mal de altura, que sí se han experimentado con animales traídos de genéticas de países donde están desarrollados a nivel del mar.
El señor Jorge Sánchez pregunta, Antonio, que a qué edad y de qué peso salen en promedio los novillos y si en la población de novillos hay algo de F1. Nosotros lo que producimos en las fincas que les mostré es todo Angus puro, no hay F1s. Tenemos otra finca en Neiva donde hay más o menos unas 600 hembras con toros nuestros y esos se producen F1s que también los engordamos en esas mismas fincas que les mostré de Valsillas. Pero yo no me he referido a ese programa, eso es otra charla. Esto es solamente para el Angus puro. Creo que esa era la pregunta. Oscar Arias pregunta cómo se establecen pasturas sin romper el suelo. Primero que todo, observando qué es lo que uno tiene. Muchas veces nosotros subestimamos el valor de lo que ya tenemos y resulta que tenemos algo mucho mejor de lo que creemos. Tenemos que identificar cuáles son útiles y podemos mejorar lo que ya tenemos sin ir a tocar el suelo, con siembras que son localizadas, por ejemplo, a través de semilla en la sal o semilla regada puntualmente en la boñiga y hundida con un palito al voleo en algunos potreros que lo permiten, etcétera. Pero yo lo que recomiendo es mejorar, mantener lo que ya hay y a eso agregarle para generar una ensalada. No hablemos de monocultivos, pensemos en que entre más variada sea la ensalada, eso es lógico. Cualquiera de nosotros nos gustaría que fuera más variada, sobre todo no solo por palatabilidad, sino por nutrición. Va a haber mayor cantidad de hierbas y de vegetales que le producen nutrientes diferentes que ni siquiera estamos teniendo en cuenta. Antonio, una última inquietud. Hay algunas otras inquietudes que las vamos a trasladar vía correo electrónico. Te Perfecto, hago así lo esta tuvimos que última hacer. del señor César Leiva. Pregunta, para reforestar, si se cercena alguna sección de la finca y por cuánto tiempo se protege. Sí, nosotros hacemos dos cosas. Una, si cercenamos áreas, por ejemplo, si tenemos un potrero de 10 hectáreas, le quitamos 1.5, 15% y ese pedazo lo empezamos a tratar sembrando con árboles a distancias de 6 metros, dependiendo de las especies. La idea es que cuando esos árboles ya tengan más o menos 2 años de edad, ya puedan permitir que entren los animales y cuando se empieza a cerrar demasiado ese bosque, pues también se vuelve a clarear un poquito. Y la otra es, en todos los cercos vivos en todos los cercos se está volviendo cercos vivos y se controlan y se evita que se los coman las vacas, simplemente como nosotros tenemos que hacer para cada cuadro, un cuadro completo con alambre, con cerco de hilo, en este caso hilo eléctrico alrededor, siempre manualmente protegemos los árboles. Entonces, los encargados responden por el estado, la cantidad y la salud de los animales y además de los árboles del lote donde ellos están. Antonio, muchísimas gracias por tu generosidad, el conocimiento compartido. Vamos a darle micrófono y una bienvenida al señor Ricardo Bedoya, un muy experimentado criador de ganado Angus, quien hoy, en el día de hoy en este panel nos trae compartir su experiencia acerca de su programa genético en Marcar Ganadería. Don Ricardo, bienvenido y muchísimas gracias por su generosidad y su tiempo. Muy buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, Felipe, buenas tardes a todos los panelistas de este grupo. Primero que todo quiero agradecerles la oportunidad de poder compartir en esta época tan crítica experiencias tan valiosas. Antonio, muy guapo resumir en 45 minutos 122 años, o sea que a mí me tocan como 3 minutos nomás más o menos. Es la primera vez que se hace un tipo de charla o de conversatorio. Espero me entiendan. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Mi mejor apoyo es la improvisación. Tengo como apoyo un catálogo que editamos el año pasado, también sintetizado, porque el número de donantes machos y donantes hembras era muy importante, pero básicamente tratamos de extraer de ese catálogo y de esa experiencia, digamos, algo de variedad. Entonces, si voy muy rápido, también me piden el favor de que lo haga más despacio. Un segundo, por favor. Bueno, está.
En todas las conversatorios o charlas que ha habido durante este periodo de aislamiento, llamémoslo así, he encontrado que hay un común denominador. El común denominador se podría traducir en una sola palabra que es muy común, pero que muy pocas personas caemos en cuenta, y se llama sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, para poder ser eficientes y para poder mejorar nuestros procesos de producción, debemos de usar las herramientas modernas, pero en algún momento hay que tener el punto cero de partida. Yo lo hice aproximadamente en el 2007 y obviamente no fue el mejor en cuanto a resultados, no fue el mejor. En cuanto a hechos, sí me llevó a ser más objetivo y encontré que debía de tener ciertos parámetros de procesos para poder encontrar lo que yo estaba buscando para nuestro territorio colombiano. Entonces, tuve como ejemplo, y siempre lo he tenido como ejemplo, porque es lo que más nos llega, el continente americano. O sea, siempre hablamos en cuanto a Angus o en cuanto a Brangus de Estados Unidos o de Argentina. Muy recientemente ya hemos incorporado a países como Uruguay, a países como Paraguay, específicamente de Brangus, y Brasil como Angus y Brangus, porque Brasil es un territorio muy amplio, muy complejo y tiene diferentes pisos térmicos. Entonces, en el 2007 quisimos buscar algo que estaban haciendo en Argentina y era buscar sus propios reproductores. En Argentina se usan muchos toros americanos, demasiados toros americanos, y los grandes padres argentinos son, sus abuelos o padres son americanos. Y eso fue un buen ejemplo. Y quisimos homologar esa tarea y empezamos a trabajar en nuestra vacada importada de Estados Unidos, no por marcar, sino por otros ganaderos, y hacer un toro que fuera útil para las necesidades cárnicas y de adaptación en el territorio colombiano. Y en el 2008 hubo una camada importante de toros, pero sobresalía un toro que se llamaba Marco. Marco es derivado de marcar, como para tener alguna identidad. El toro fue evolucionando positivamente, y lo cual nos llevó a probarlo a los 12 meses en muchas vacas, y el toro, a la medida que las vacas evolucionaban en su gestación, él fue también obviamente creciendo, y en la primera competencia del 2008 aquí en Antioquia ocupó un puesto destacado solamente siendo un torete. Entonces, este resultado no de competencia, sino de efectividad en la preñez, porque el número de vacas que le colocamos fue el 100% y asumimos que también era una casualidad, pero de todas maneras estaba más destacado que los demás. Vimos que su producción era muy buena, era homogénea y que transmitía el pelo corto, o sea, una de las características principales para el trópico colombiano. O sea que la homologación que nosotros queríamos hacer de una ganadería argentina en cuanto a confianza en nuestras propias bases genéticas, como lo era en ese caso la ganadería Tres Marías, que es muy importante porque, digámoslo, son ejemplos que hay que seguir y emular, con un toro que se llamaba Zacarías papá de Hornero, Hornero padre de Sorsal. Todavía en las grandes competencias se siguen observando hijos de Sorsal. Luego tienen un gran toro que se llama Federal, que es el único toro que ha exportado semen a Estados Unidos, y no poquito. En fin, estoy hablando de historia reciente de Tres Marías, pero nosotros también a su vez fuimos evolucionando con Marco. Y Marco fue dando muchas crías importantes, fue usado en los cruces. Ojo, esta conversación se trata de conversión de carne, no de, o sea, producir carne de buena calidad, de bastante efectividad en la preñez, porque ahora veo porque en su momento había que, con certeza, implementar un programa que ratificara lo que de pronto intuitivamente se venía haciendo, que es la genómica. Entonces, el hijo de Marco, Marco bis, que es repetición de Marco, corregimos, digamos, de alguna manera algo buscado, lo que no tenía Marco, que era un tren posterior mucho más generoso, mucho más atractivo, y esto pues nos fue llenando de satisfacción. Pero el peor problema es ese, que eso era ya, venía al futuro.
empezamos a trabajar con una universidad de Antioquia, no de Antioquia propiamente, sobre muestras de sangre, las posibilidades de ser lo que llamamos genómica. No se pudo porque las pruebas costaban mucho dinero, porque las pruebas no se obtuvieron en unas circunstancias, digamos, razonables. Y fuimos avanzando hasta que llega el momento de implementar las pruebas genómicas. ¿Qué quisimos enmarcar hacer de las pruebas genómicas? Y aquí quiero hacer resaltar varias cosas muy importantes. Cuando hablé de sentido común, y mi anterior panelista, Antonio José, indirectamente dijo, vamos a dejarle los suelos a las personas expertas en suelos. Vamos a dejarle la alimentación a las personas expertas en alimentación. La finca o ganadería no está en manos de una persona. Las ganaderías tienen que estar en manos de profesionales competentes, como ha sucedido en Marcar. En Marcar ha habido y hay personas competentes en torno a todos los frentes necesarios. Ha habido ingenieros agrónomos, ha habido gente capacitada para información de pastos, en nutrición y alimentación, en reproducción y producción, en podología, porque en la podología, por ejemplo, así no parezca, se detectan a veces problemas de nutrición y de alimentación o de clima. Entonces implementamos la genómica para poder encontrar y descubrir el potencial verdadero de nuestra ganadería, que era características maternas de crecimiento y de canal. Yo creo que ya leyeron la presentación que está al frente de la pantalla, que es la herramienta contundente y veraz que nos permite ofrecer reproductores eficientes con más precisión para sus respectivos usos y desempeños de acuerdo a las diferentes necesidades de nuestro extenso territorio nacional ganadero. Cada productor requiere diferentes propuestas y tiene sus propios sistemas de manejo y administración. Aquí podrá encontrar absoluta certeza ejemplares que se adapten a su sistema de producción, reduciendo notablemente los riesgos y aumentando resultados positivos en todas las etapas y todos los procesos. ¿Cuáles son todas las etapas y todos los procesos? La cría, el engorde, la fertilidad. O sea que antes de la cría y el engorde está la preñez, que es la que asegura un individuo con la fertilidad. La facilidad de parto, la habilidad materna, la precocidad sexual. Si algo caracteriza a los animales tauros, es la precocidad sexual. Si algo caracteriza al Angus, es la precocidad sexual. Por eso el nombre no es gratuito, es la raza líder. Por eso en Estados Unidos, si usted quiere hacer dinero, haga Angus. La facilidad muscular, la buena estructura ósea, como lo mostraron ahorita, en la evolución de mejorar la raza ha habido mejoramiento de la estructura ósea, que más adelante vienen unas charlas de unas personas que lo están anunciando la asociación, y no quiero meterme en ese terreno porque no es mi especialidad. La importancia de la estructura ósea es más en la parte sanitaria que a veces en la parte reproductiva. La longevidad, vacas de 18, de 20 años todavía dando crías, y no es una utopía, es una realidad. Cuando tenemos estos animales obtenidos a través de pruebas genómicas, tenemos el reto más grande, y es que esas crías que nos dan estos individuos tienen que ratificar lo que nosotros nos propusimos en la programación, y encontramos que eso era verdad, que eso era cierto, porque el medio ambiente modifica al individuo, por muy buena genómica que tenga. Si yo no suplo a esos animales de sus necesidades básicas, o mejor aún, les doy más calidad de vida, la genómica no sirve de nada. Entonces, el catálogo que se hizo en Marcar, basado en pruebas genómicas, es importante para ratificar bueno. Aquí tenemos a Marco, que es, digamos, el pilar de la ganadería, pero no quiero continuar con esto porque estuve hablando del sentido común, estuve hablando de los profesionales y se me escapaba que en la historia de Marcar aproximadamente en el 60 o 70% hay un equipo de trabajo muy importante que es Lister García, industrial pecuaria, zootecnista, hizo un estudio de jurado en Argentina, Alonso Caicedo. ¿Por qué hago y resalto esto? Porque en el campo se necesita, como lo acaba de decir Antonio José, un apoyo constante de todo el mundo que está en el entorno. Por eso había que desaprender para aprender, y eso fue lo que hicimos. Desaprendimos para aprender.
De hecho, Marcar arrancó comprando un topizador y lo importó de Houston cuando el Angus no tiene cuernos. Y eso nos mostró el gran grado de ignorancia que tenemos en su momento. Marco, ¿qué se buscó de Marco? Se buscó de Marco el pelo corto, se buscó la habilidad materna y de leche, que se da no en la cantidad de leche, como lo dice la genómica, sino en los pesos al desteto. Es un animal con un excelente músculo, con una excelente propuesta de característica racial. Sigue después, un segundo que voy a tratar de mover aquí este link para otro lado. No, el otro link. Este donde están las imágenes de la gente. Un segundo, pues disculpa por favor. Bueno, ahí. Bueno, seguimos con Marcovis. Como lo decía anteriormente, Marcovis. Marco es un toro totalmente americano nacido en Colombia. Es un semen comprado a una empresa genética con una vaca importada. El caso que nos invitaba a seguir con... ¿y por qué se desapareció la imagen? No tengo imagen. Entonces, el caso que sigue con la progenie de Marco es Marcovis, la repetición. ¿Qué quisimos de Marco? Quisimos de Marcovis mejorar lo del papá. ¿Pero con quién? Con una vaca importada de Argentina. El toro superó las expectativas de la producción, toro que transmite las características de pelo corto, importantísimo para el trópico, excelente estructura ósea, musculatura carnicera, facilidad de engorde, excelente habilidad materna en sus crías, envidiable circunferencia escrotal. Acuérdense lo que dijeron anteriormente los panelistas o conferencistas de las otras charlas, la circunferencia escrotal está asociada en las hembras a la ubre, o sea, a nutrición, alimentación y sanidad. Es un toro muy, muy bueno, él y su padre, para producir F1s. Y no sobra decir que en las pistas ocuparon destacados puestos. Sigue Martín. Martín es un toro también totalmente americano. Yo creo que ha sido muy popular porque se ha usado en mucha publicidad. Es un toro también muy completo en su genómica. ¿Por qué se habla de completo en su genómica? Porque se puede usar en casi todas las vacas si uno tenga. Cuando llego a usar en todas las vacas si uno tenga, hay algo que, si no estoy mal y me disculpan, hizo hincapié el señor Martín García. El señor Rodolfo Peralta, primero identifique sus vacas para saber qué toro necesita. Uno tiene que identificar sus vacas, tiene que identificar sus hembras para saber qué es lo que busca y qué es lo que quiere usted producir. Por eso, cuando hablo de un toro completo, no es que los otros toros no sean buenos, sino que son toros más asignados a cierto tipo de vacada. No hay toro malo ni hay vaca mala, hay malas programaciones. Martín es un toro muy completo, es un toro ideal para todo tipo, para hacer F1s, para hacer Angus puro. Es un toro que imprime 100% las características tanto fenotípicas como genotípicas de la raza. Tiene una talla espectacular, es musculoso, voluminoso. Bueno, la imagen lo dice todo. Ahí está en el apoyo que pronto la asociación les vaya a enviar, la ficha genotípica. Hay un toro que continúa, que es todavía mucho más completo, genómicamente hablando, que el toro Martín, porque es apto para novillas, ya comprobado. Y adicionalmente, es un toro que sigue la misma línea de su abuelo Marco, porque la madre, que es la 540, es hija de Marco. Eso no fue coincidencia, todo esto fueron programaciones hechas para abrirse genéticamente y después tratar de cerrarse buscando propuestas sólidas, propuestas eficaces, propuestas serias y propuestas... O sea, sobre estos toros que hemos visto, tenemos crías y fueron probados a los 12 meses, como también lo decían anteriormente los panelistas. Las imágenes a veces, de pronto, aparentemente son adornos, pero si se observan detenidamente, uno ve
lo que el animal le transmite a uno y es seguridad en su producción. Voy a continuar con las hembras porque los méritos no solamente son para los machos. Como lo decía anteriormente, identificar los machos es muy fácil porque casi todos vienen con una serie de respaldo en DEPs o genómicos. Escasamente las hembras, como suele suceder, la gente no les lleva registros. Si tuvieron alguna dificultad al parir, si tuvieron alguna absorción, etcétera, etcétera. Esto sí lo hicimos nosotros con mucho juicio para poder presentarle a la gente un producto sólido, un producto confiable y un producto que garantizara el 100% en su producción, tanto en los machos como en las hembras. Entonces, aquí hay una hembra que se llama Martinica, por ejemplo, que es una hembra que nos muestra un peso al nacer, ojo, alto, genómicamente, y el promedio de la raza lo tiene en 4.5. Quiere decir que esta hembra, con seguridad, usted no puede colocarle un toro como Marco, como Marcovis o tan siquiera como Martín. Hay que colocarle un toro si no hay inbreeding, si no hay consanguinidad, como confidente. Lo pongo como ejemplo. El resto de todos sus puntajes y Genity son inclusive, digámoslo, retadores, porque hay que saber qué toro lo usa. Ella es muy buena transmisora, pero lo puse como ejemplo porque no todos los toros, como decía anteriormente, son para todas las vacas, ni todas las vacas, obviamente, son para todos los toros. Perdón. Venga, colóqueme aquí la pantalla. La pantalla. Bueno, yo le doy punto final a esto porque me parece que ya casi todo lo que tenía por decir se ha dicho en este mismo panel y en las otras anteriores intervenciones. Entonces, bienvenidas las interrogantes o lo que necesiten, por favor. ¿Aló? Mariana, ¿qué pasó? Gracias, don Ricardo, por su intervención, por compartirnos su experiencia en el programa genético. No hay en este momento pues inquietudes, parece que todo quedó muy claro. Hay sí muchas apreciaciones acerca sobre la calidad de los toros exhibidos y unas felicitaciones acá en el chat por el trabajo desarrollado. Pregunta el señor, únicamente el señor Alejandro Suárez, pregunta si se genotipifican todos sus ejemplares. Generalmente no es necesario genotipificarlos porque se hace como un promedio, o sea, se usan los animales más destacados, los que son dignos de continuar como la base de cría. Sin embargo, algunos de manera aleatoria, porque muchas veces hay vacas, digamos, de 15 años que han sido vacas promedio y uno busca de pronto encontrar en ellas alguna bondad o fortaleza para saber si vale la pena hacer embriones o no vale la pena hacer embriones. Don Ricardo, hacen una pregunta. En los países con los más altos índices de consumo de carne, ¿qué buscan los consumidores y si sabe cuáles son los países con mayor índice de consumo? Los países con más índices de consumo está Estados Unidos, está Argentina. Los datos que se pueden obtener, hay algunos datos que varían. Unos colocan a Estados Unidos de primero, otros colocan a Argentina, algunos colocan a Brasil. No quise apoyarme hoy en esta charla con eso porque por muchos números. Inclusive hay una curiosidad, y la quiero compartir, que es anecdótica. En el 2018 en Dinamarca se hizo un concurso de calidad de carnes y la raza que ganó fue la el Shire del norte de Escocia. Entonces eso dice mucho sobre los datos. Nosotros sabemos que en América se produce la mayor carne del mundo. En Sudamérica, la mayor carne del mundo. En fin, cosas así por el estilo. Perfecto, don Ricardo. Nuevamente, mil gracias. Le damos la bienvenida al señor Andrés Argote.
criador de ganado Brahman y de ganado Brangus, con mucha tradición familiar, ubicado en la Hacienda La Vallenata en Chigorodó, Antioquia, quien hoy nos viene a hablar acerca del perfil empresarial y de las bondades del ganado Brangus a nivel de trópico en la región del Urabá antioqueño. Andrés, buenas tardes, bienvenido y mil gracias por compartir tu experiencia. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, Mauricio, quiero tener acceso pues al tema de la presentación que parece, si Ricardo me ayuda. Así, don Ricardo, si nos ayuda por favor a dejar de compartir la pantalla para que Andrés pueda tener acceso. Bueno, como les decía, entonces mi nombre es Andrés Argote. Quería presentarme. Tenemos una ganadería en el Urabá antioqueño, se llama Hacienda La Vallenata en Turbo, Antioquia. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante que se llama Brangus, los mejores de productividad para el trópico. Antes de arrancar, quería hacer una reseña histórica de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa familiar que fue iniciada por nuestro padre Antonio Argote desde hace 50 años en la región del Urabá antioqueño. Es una región donde la pluviosidad es bastante alta. Hay años que nos han llegado a lluvias hasta 4.000 milímetros, pero oscila más o menos entre 3.000 y 4.000 milímetros al año. Estamos al nivel del mar. Tenemos unas tierras, gracias a Dios, de muy buenos suelos. Mi padre empezó a trabajar con ganados Brahman comerciales desde hace 50 años, mejorándolos con toros Brahman puros que se conseguían en la época. Y desde hace 20 años entro yo como gerente de nuestra empresa ganadera e introducimos la raza Brangus. Pero antes también de decirle por qué Brangus, quiero contarles que también ensayamos con otras razas de carne. Sin demeritarlas a ellas, hicimos una cantidad de mediciones y crías y cruzamos con el Brahman y nos dimos cuenta finalmente que la mejor de todas para cruzar era el Angus y el Brangus. Entonces, ahora sí arranco por qué el Brangus. Entonces, el Brangus y el Angus y Brangus, como ya han dicho Antonio José y Ricardo, tienen unas características muy importantes. Para mí la primera es la habilidad materna, donde vemos que una vaca enseguida que nace su ternero lo lame, lo limpia y obviamente le da a tomar el calostro. Segundo, su precocidad productiva y reproductiva. Vemos que tenemos animales que destetamos a muy buen peso y también y muy rápido. Además también de la precocidad reproductiva, hablamos de las hembras. El cruce de Angus con el Brahman nos da una precocidad reproductiva espectacular. Seguimos con la facilidad de parto. Como tenemos unas crías que nacen muy pequeñas, con unos pesos alrededor de 26, 28 kilos, entonces nunca hemos tenido problemas importantes de distocias. Otro tema importante en longevidad, que también lo resaltaron Antonio y Ricardo, son animales que tenemos 16 años, hembras de 16 años, produciendo todavía terneros y con una salvedad, un ternero al año. Ya entramos en el tema carnicero y tenemos unos excelentes rendimientos en canal. Evidenciamos a través de varias empresas y frigoríficos que nos reportan que el rendimiento en canal de los cruces con Angus y Brangus son muy, pero muy buenos. Otro punto es la calidad de la carne. Bien decía Ricardo que uno a nivel nacional e internacional encuentra muchos, pero muchos restaurantes hasta con el nombre Angus o Brangus y le presentan
a uno en la carta la carne Angus y no presentan una carta con otra raza diferente al Angus. Entonces, llegamos y entonces la gente obviamente le gusta la carne Angus por el tema de la terneza y el marmoleo. Como ustedes saben, la terneza es la carne muy tierna, gustosa, y el tema del marmoleo es que la grasa está interna dentro de la carne y eso le hace dar un mejor gusto a ella. Siguiente es el mercadeo. Nos dimos cuenta en estos años que los cruces con Angus, más el tema de los machos, son muy apetecidos dentro de los cebadores. Entonces, no hay que hacer mucho trabajo ahora. Ya al principio fue un poco complicado, pero todos los cebadores, las carnicerías, los frigoríficos, y a través de la asociación también nos dimos cuenta que el Brangus es lo mejor para el mercadeo. Y en nuestra zona, como llueve tanto, nos cuidamos mucho del tema de las pezuñas porque les crece demasiado. ¿Qué pasa? Al cruzar nosotros con Angus y Brangus, también evidenciamos que nos ayudaba casi que a 0 cojeras en este cruce. Bueno, ¿y qué hicimos? Nosotros nos basamos en los pilares fundamentales en la producción animal, ¿sí? ¿Y cuáles son los pilares? Los pilares son administración, instalaciones, sanidad, nutrición y genética. Empezamos con la administración. Me parece que es uno de los puntos más importantes que debemos de resaltar en nuestras empresas ganaderas. Porque así como estoy diciendo, las debemos de llamar. Muchas veces más llamamos a nuestras empresas ganaderas fincas. Fincas que también lo son, pero antes que fincas tenemos unas empresas ganaderas. Tenemos unos capitales importantes invertidos en estas empresas y por lo tanto se deben trabajar como empresas, no como una tienda, ¿no? Porque la gran mayoría de los ganaderos del país desafortunadamente la manejan así. Entonces debemos de trabajar mucho en el tema de administración. Empezamos con el tema de la gestión empresarial, ¿sí? Entonces hay que hacer proyectos, hay que medir, hay que hacer gestión como gerentes, no como dueño de fincas, sino como gerentes para tener un buen resultado. Prácticas de manejo. Las prácticas de manejo, como también lo resaltó Antonio José, el tema de las vacunas, del tema de los pastos, de las áreas mineralizadas, tenemos que tener mucho cuidado con las prácticas de manejo. Básico para una buena administración, el siguiente punto, que es la información, o sea, tomar registros para medir y luego decidir. Y todo esto redunda en mejores resultados. No tengamos miedo a que nuestras empresas ganaderas sean manejadas por un técnico, no por una persona que es un encargado de finca que ha hecho un bachillerato. Entonces, nosotros, en nuestro caso, nuestras empresas ganaderas la maneja el administrador, es un zootecnista que gracias a Dios lleva con nosotros 20 años en la empresa. Tenemos una persona que nos lleva todos los registros de los animales. ¿En qué sentido? El peso, nacimiento, pesos, nacimiento, los nacimientos, los destetes, todo lo que tiene que ver en el software ganadero. Llevamos ya con información de 20 años en el ganadero y con esa información, año tras año, decidimos tantas cosas dentro de nuestra empresa ganadera. Seguimos con las instalaciones. Las instalaciones es algo que todos sabemos. Debemos tener unas instalaciones seguras, tanto para nuestros empleados como para los ganados, ¿sí? Que sean durables en el tiempo. Con la madera, hablemos un poco del tema de durables. Yo pienso que las maderas, desafortunadamente, ya no se consiguen, se están acabando y ya no podemos recurrir a hacer instalaciones, en este caso corrales, con maderas, sino que tenemos que recurrir al tema de tuberías, con templetes, y no son económicas, como sigue el segundo punto, pero sí son durables en el tiempo.
son durables en el tiempo y son más económicas en la inversión inicial, pero sí son económicas en el tiempo. Entonces, todo lo tenemos que ver con un costo-beneficio y que sean muy funcionales. La sanidad. Debemos de tener una estricta sanidad con preventivos. Entonces, para eso, además de zootecnista, también debe tener uno un veterinario que nos ayude a este tema de la sanidad con planes preventivos. ¿Sí? Todos los planes que tengamos de vacunación de aftosa, de todo lo que tenga que ver con la sanidad animal. Y una cosa que me parece supremamente importante y comparto con Antonio José es la armonía con el medio ambiente, que es la sostenibilidad. Creo que todos ya aprendimos del tema con Antonio José, pero le quiero dejar esto. Debemos de aprovechar y conservar y proteger el medio ambiente para nosotros tener mejor producción en nuestras empresas ganaderas. La nutrición. Para todos es muy claro, la nutrición, lo básico es tener un pasto de buena calidad y en cantidad. ¿Sí? No hacemos nada con tener unos pastos de buena calidad, pero como decía Antonio José, con fincas peladas. Hay que entonces, para tener una buena nutrición, tener unas rotaciones, o sea, cada uno maneja en su finca que la nutrición, que los pastos de buena calidad sean en cantidad. El agua y la sal mineralizada. Ojalá el agua que usáramos para nuestros ganados fueran aguas que, como decía Antonio José, no las cojan de las escorrentías, ni de ríos, ni de caños, ni de eso, sino tener acueductos en nuestras fincas con una buena agua, una buena calidad de agua. Sal mineralizada, de acuerdo a cada finca, tendrá una sal mineralizada para cada sector, de acuerdo a la zona, de acuerdo a los estudios de suelos, de acuerdo a las proteínas que tengan los pastos, y es importantísimo. ¿A qué apunta todo esto? Apunta a una buena condición corporal. Nuestra explotación ganadera, nuestra empresa ganadera, se dedica a la cría. Por tanto, nos esforzamos de una manera grande en que nuestras vacas estén siempre con una buena condición corporal. ¿Por qué? Esto hace que nuestra eficiencia reproductiva siempre esté bien, porque no es la raza la que produce terneros. Pero si yo tengo una vaca F1 o F2 o F2, muy buena, pero si no estoy con buena nutrición, no obtendré crías de ninguna manera año tras año como con una buena pastura. La genética. La genética es para mí la tecnología que tenemos que utilizar en nuestras ganaderías. Una de las tecnologías más importantes. ¿Sí? Empezamos por la inseminación artificial. Nosotros venimos trabajando desde hace 20 años inseminando con Angus y Brangus en nuestra vacada Brahman ya seleccionada ya 50 años. Entonces, al introducir la genética de los mejores que consiguen en el mercado y en el mundo, obviamente obtenemos un producto demasiado interesante y bueno, que uno prácticamente va a la fija. O sea, lo que buscamos es un mejoramiento genético. Entonces, año a año, hemos trabajado con la genética a través de inseminación y en este momentico seguimos mejorando porque nunca dejamos de mejorar. Otra práctica que también utilizamos es la inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Sí? La utilizamos en una ocasión, en unos años, la utilizamos porque yo dije, oye, tenemos unos intervalos de parto de tal manera y quería rebajar los intervalos de partos. Entonces estuve un año usando inseminación artificial a tiempo fijo con todos los ganados de las fincas. Efectivamente, los intervalos entre partos y por ende la natalidad se nos mejoró, pero el costo-beneficio no era tal. Sí, la diferencia que hubo, que fue a favor, no me daban el costo-beneficio para seguirlo utilizando. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Usamos inseminación artificial a tiempo fijo para las vacas de primer parto, que son las que más se nos abren en el intervalo porque son de primer parto. Y finalmente, la transferencia de embriones.
Así, para mí es una herramienta demasiado interesante y buena para nuestras empresas ganaderas, porque con ella llegamos muy rápido a la genética que queramos. Hemos incursionado en el tema de transferencia hace un año, ya con 2 años, con el tema de Brangus, y hace 4 o 5 años en el tema que no tiene nada que ver con esta charla, pero con Guirolandas Plus. Quiero compartirles un poco de los parámetros productivos de nuestra empresa Hacienda La Vallenata, que son los promedios de peso. Entonces, les voy a comentar tipo animal y el peso del destete. En el Brahman comercial, actualizado a hoy, tenemos un peso del destete de 214 kilos en los machos y en las hembras de 204 kilos. En el F1, Angus por Brahman, el peso del destete de los machos es 220 kilos y la de las hembras 213 kilos. El X1, que lo llamamos X1, que es el SF1 cruzado con Brangus puro, tenemos un peso del destete de los machos de 210 kilos y de hembras 203 kilos. El X2, que es el X1 cruzado con Brangus puro, tenemos un peso del destete de 220 kilos en los machos y 190 kilos en las hembras. El 3/4, que es el F1 cruzado con el Brahman puro, el peso del destete de los machos es de 223 kilos y las hembras 196. Aquí con información coloco Guirolandas Plus porque son embriones con semen sexado. Las hembras las destetamos de 227 kilos. Con esto quiero resaltar es que el F1, Angus por Brahman, es el de mejor parámetro productivo con relación a los demás. Nosotros en este momento empezamos a hacer F1, X1 y X2 y empezamos a evidenciar que en nuestra zona, de acuerdo al clima y todo, la adaptación del X2 no era tal y solamente trabajamos hoy hasta el X1. Y el X1 lo trabajamos con Brangus y también con Brahman puro. También quiero presentarles los parámetros reproductivos de nuestra empresa ganadera Hacienda La Vallenata. Igual, en el Brahman comercial, la edad en el primer parto, 38 meses, intervalo entre partos son 460 días. F1, de la hembra F1 Angus por Brahman, una edad de primer parto de 33 meses y un IEP, intervalo entre partos, de 416 días. El X1, F1 por Brangus, la edad de primer parto es 34 meses, intervalo entre partos 465 días. El X2, la edad de primer parto 34 meses y el intervalo entre partos 460 días. Finalmente, la hembra 3/4, F1, que es la F1 por Brahman, 36 meses y medio, edad de primer parto y 433 días intervalo entre partos. Entonces aquí miramos que nuestras hembras F1, Angus por Brahman, son las que primero se me preñan porque a los 33 meses ya están paridas, ¿sí? Y su intervalo de parto de 416 días me da casi como para en su vida útil tener una cría por año. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en nuestra empresa ganadera, una de las cosas más importantes que buscamos es nuestra eficiencia. Y nuestra eficiencia nos las produce las hembras. Y nuestra rentabilidad al mismo tiempo. Porque yo con los animales que más produzco crías al año son las hembras F1 Angus por Brahman. Se evidencia en los intervalos entre partos de 416 días. Otro parámetro importante, comparando el Brahman contra el F1, en temas reproductivos, lo miramos aquí. El primer intervalo entre parto de una novilla, de una vaca Brahman comercial, es de 510 días. ¿Cuál es ese primer intervalo entre partos?
ese intervalo que hay en su primer parto comparándolo con el segundo, ¿sí? 510 días. Y el intervalo entre partos normal, promedio de todas las vacas de 460 días, como lo vimos en la diapositiva anterior. Las vacas F1, Angus por Brahman, el primer intervalo entre partos es de 421 días y su intervalo entre partos normales es 416 días. ¿Por qué quise colocar esta diapositiva o esta información? Que quiero resaltar que nuestras hembras, en la experiencia que tenemos todos, que el primer parto es desastroso para las novillas, para volverse a preñar. En las F1 Angus por Brahman evidenciamos con un número importante de novillas que casi no sufren para volverse a preñar en su primer IEP. Y ahí vuelvo y evidencio el tema de la eficiencia que tenemos con estas F1. Son las que mejor se comportan reproductivamente, incluso comparándolas con otras razas de carne que también son muy buenas. Y volviendo a reafirmar lo que acabo de decir, quiero resaltar muchas cositas de las hembras F1 Angus por Brahman. Su vigor híbrido nos da muchas ventajas. La viabilidad, casi no tenemos mortalidad en crías en nuestra empresa ganadera. Su bajo peso de nacimiento es importantísimo porque nos disminuyen totalmente las distocias. La adaptación, la rusticidad que imprime el Brahman, igual también el Angus también imprime rusticidad, es importantísimo. La precocidad, la fertilidad, la precocidad y la fertilidad es lo que hacen que estas hembras sean supremamente eficientes reproductivamente, que es lo que nosotros como empresa ganadera La Vallenata siempre hemos buscado, ¿sí? Que las hembras sean eficientes reproduciéndose. La ganancia de peso también, tanto los machos como las hembras. En nuestra zona, como les decía ahora, sufrimos mucho por el tema de cojeras y este cruce nos dio una sorpresa muy grande, que la incidencia de cojeras es casi cero. Un punto que para mí también es supremamente importante, que es una raza, un cruce que es muy fácil de mercadear. O sea, no tenemos que hacer tantas cosas desde que sea bueno, desde que sea animales con una trazabilidad que uno conozca, que tengan, ojalá todos fueran por inseminación o por monta natural de toros muy buenos. Y eso hace que el mercadeo de estos ganados sea muy seguro y muy fácil. No es más. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente este espacio y cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen tan amable. Muchísimas gracias, Andrés. Sí hay unas 2, 3 inquietudes, pero antes queremos hacerle una consulta a don Ricardo de 2 preguntas que hizo un participante. Nos pregunta cuáles son los países que más carne producen en el mundo, don Ricardo, en primera instancia, y ya enseguida le formulo la segunda. El país que más produce carne en el mundo es Brasil, con 9 millones de toneladas al año. Después es seguido por la Unión Europea, según los datos que dan en las fuentes, digamos, de consulta. Yo pensaría que es Brasil, yo pensaría que es Estados Unidos, pero competir Estados Unidos con un bloque, un continente, es muy difícil. Pero para mí es Estados Unidos. O sea, en este orden es Brasil y Estados Unidos. Por razones naturales, algunas fuentes incluyen a la India, puesto que allá correcto. Las razas bovinas son consideradas dioses, por algunas razones, pero la más confiable es Brasil y después Estados Unidos y el bloque europeo. Una segunda inquietud, don Ricardo. Los grandes productores de carne, ¿cómo logran suplir los mercados siendo eficientes y rentables? ¿Cómo logran suplirlo? Es una pregunta demasiado compleja. Primero que todo, la cultura empresarial, en cuanto a todo lo que hemos visto precisamente en las charlas, me remito, en presión de selección, buscando calidad y competitividad.
tratar de, en las áreas, como se habló de pastoreo rotacional en estos días, como acaba de hablar Antonio, como habló Martín García, como habló Rodolfo Peralta, es echarle mano a todas las herramientas para poder ser eficientes. Por eso lo que yo decía ahorita en la genómica, sino que por sintetizar y no querer ser extenso, en la genómica se buscan muchas características, inclusive las básicas de maternas, de crecimiento y de canal, que son las que van a permitir producir, como dice la sentencia en la raza, mucho más carne en menos tiempo y de más calidad. Muchísimas gracias, don Ricardo. Andrés, pregunta el señor Lawrence Olsen, ¿a qué edad y peso entran las novillas a servicio en su operación y cuál es su peso y edad al destete en promedio? Lorenz, nosotros entramos al programa de inseminación artificial las novillas F1 Angus por Cebú a los 300 kilos, y alrededor de más o menos 16, 17 meses de edad. El destete de los machos, como lo evidenciamos en la presentación, aquí la tenemos, estamos en 220 kilos los machos y las hembras en 213 kilos. El señor Juan Carlos Escobar pregunta qué medios utilizan para promover la venta de las crías. Pregunta si utilizan las subastas y si las utilizan, qué buena experiencia han tenido con ellas. Perdón, ¿cómo se llama la persona que me la pregunta, Mauricio? Qué pena. Juan Carlos Escobar. Juan Carlos. Sí. Juan Carlos, al principio, o sea que voy a hablar de hace 19 años, con el tema de las subastas era muy difícil porque este cruce lo llamaban muy mal, lo llamaban el coico. O sea, y nadie lo quería. Las experiencias inicialmente con subastas fueron muy malas. Resulta y pasa que encontré un mercado en la sabana de Bogotá hace 19 años y empecé a proveerle a un ganadero de la sabana de Bogotá. Ese ganadero quedó muy contento con lo que recibió porque inclusive no fue a la finca, no pesó el ganado, no lo escogió, no tenía camiones para transporte. Yo le hice todo esto a conciencia mía y porque nuestro objetivo como empresa ganadera no es vender una sola vez, sino seguir vendiendo. Entonces, ¿qué resultó? Esa comprador me refirió con uno y así sucesivamente con muchos otros más, y así fue nuestra comercialización inicial y hasta ahora es igual. Yo casi nunca llevo mis ganados F1, o sea, los cruces con Angus y Brangus, a ninguna subasta, porque tengo ya un mercado ya, como decía, asegurado. Tengo unos clientes ya que por lo menos ya mensualmente no tengo como entregar más terneros. Pero en subasta también he visto que los ganados F1 han venido teniendo protagonismo, porque la gente se dio cuenta que la raza verdaderamente es muy, pero muy buena para la ceba. Andrés, pregunta el señor Luis Triana, ¿qué rendimiento en canal del Brangus tienen en la empresa La Vallenata? Quiero comentarles que nosotros en la empresa ganadera La Vallenata, Hacienda La Vallenata, nosotros somos una ganadería de cría, como lo dije durante la charla, por lo tanto no cebamos ni un animal. Entonces ese datico yo creo que lo podría responder más claramente de pronto Antonio José si me ayuda con esa pregunta. Bueno, tenemos el señor Francisco Andrade. ¿Cuál es el manejo que le dan a las hembras destetas hasta que inician la inseminación artificial a tiempo fijo? Solamente pasto, agua y sal. Buenas pasturas, buena cantidad, buena agua y sal mineralizada. No hacemos ninguna cosa extraña, solamente hacemos eso. Y el señor Wilson Melo pregunta a los cuántos meses y de qué peso son sacados los animales F1 a la venta. Al destete, animales
entre 7 y 9 meses. ¿Por qué 7 y 9 meses? Nosotros, por, por, eh, por el tema reproductivo, una vaca parida que tenga 7 meses la cría, la vaca esté vacía, nosotros hacemos un destete definitivo y normalmente destetamos por preñez de la vaca, que son 200 días. Entonces eso da más o menos entre 7 y 9 meses de edad las crías, los destetos, pues a esa edad más o menos. Perfecto, Andrés. Muchas gracias, Mauricio, a la Asociación Angus y Grangos de Colombia por haberme tenido en cuenta con esta invitación y a todos ustedes que me escucharon. Hay acá una última pregunta que hace el señor Vicente Uribe para el señor Ricardo Bedoya. ¿Cómo se miden los DEPs en la ganadería Marcar? Pregunta Andrés Andrade, perdón. ¿Se puede llegar a cebar en trópico alto con promedios responsables? ¿Es para mí o para Andrés? Para Ricardo Bedoya, pregunta el señor Se puede Andrés. cebar en cualquier, perdón Mauricio, se puede cebar en cualquier parte. Depende de la raza o depende del cruce, depende de la oferta de comida, depende de identificar cuál es la edad más idónea para llevarlo al faenado, porque podría ser a 28 meses, en otras partes podría ser a 30, en fin, pero no hay límites. El límite, y me disculpa si la respuesta es buscar el límite, es mental, no es físico. El límite es establecer qué es lo más idóneo para donde está. Yo he tenido a 2.800, a 2.400, etcétera, a 1.800 y se van muy bien. Inclusive hice una prueba experimental con F1 con hembras Angus por Brahman y con hembras Angus y con machos Angus por Brahman. Y Muchas gracias, don Ricardo. El señor Manuel Rojas pregunta a Andrés Argote. ¿Hacen retención de hembras y qué criterios de selección hacen en la vallenata para esos futuros vientres? Obviamente que hacemos retención de vientres. Nosotros en los últimos años nos hemos focalizado en retener la gran mayoría de vientres F1, porque obviamente también son las que mejor eficiencia reproductiva nos dan y por ende para nuestro negocio es mejor. Los criterios para nosotros es muy fácil, porque es que la raza se selecciona sola y hemos evidenciado en los 20 años que hemos trabajado con la raza que cuando dejamos, por decir algo, vamos a dejar estas 30 y no vamos a descabezar el lote, los resultados de todas estas novillas son muy parejos, o sea, la diferencia es muy poca, o sea que uno podría decir que si alguna por fenotipo no da, si le salió peluda, pero de resto todas son muy buenas para reemplazo. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Pues para el día de hoy no tenemos más inquietudes. Hay algunas que se les van a formular vía correo electrónico, unas pocas. Los esperamos mañana a las mismas horas, 5 de la tarde, con la segunda sesión de nuestro panel de expertos, donde hablaremos acerca de líneas maternas para mejoramiento genético, el Brangus como alternativa para la producción de carne en Colombia y finalizaremos la segunda sesión de este panel de expertos con el pasado, presente y futuro de la comercialización de carnes Angus, Brangus y sus cruces a cargo de la empresa Asobrangus Comercial. Nuevamente a todos, muchísimas gracias a los señores panelistas. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Ricardo, gracias Andrés, gracias a Sobrangus y a toda la audiencia. Muy amables y muy generosos.